Dios les bendiga, mis hermanos. Les damos la bienvenida en este día. Buenos días. eh, y queremos animarle a que en este día nos pueda acompañar. Seguimos alabando a nuestro Dios, seguimos glorificando su nombre, pero sobre todo seguimos en esa búsqueda de aprender más de su palabra. Y yo lo animo a usted en este día que nos pueda acompañar. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, misericordioso. Y por ello le invito a que nos acompañe en este día. Y vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios. Le invito a que nos acompañe en esta oración. Padre, tú eres santo y maravilloso. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir, Señor, por medio de esta enseñanza. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Sabemos que nosotros no merecíamos nada, sino que en tu amor y en tu misericordia, Señor, te has dignado mirarnos con gracia, Señor. Señor, sabemos que estábamos separados de ti, pero que, Señor, tú nos permites hoy hacer parte de ese cuerpo, de esa iglesia tuya, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta gracia que has tenido para con nosotros. Señor, colocamos este tiempo en tus manos. Señor, colocamos cada corazón, cada mente, Dios, cada vida que, Señor, oye este mensaje, escucha esta enseñanza, pero también coloco mi propia vida delante de ti para que tú te glorifiques, para que tú hagas lo que quieras y desees hacer en nosotros, Señor. Señor, que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde se siembra, Señor, esa palabra viva y produce el fruto que tú quieres. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te bendecimos. Colocamos nuestra mente, nuestro corazón delante de ti. Espíritu Santo, toma ese control y permite que esta palabra edifique nuestras vidas. Nos dé la esperanza, nos dé tranquilidad, nos dé confianza, Señor. Nos dé esa paz que solo viene de ti, oh Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, estos domingos hemos estado tratando muchos temas. Hemos visto acerca de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se ha revelado para con cada ser humano. Hemos visto también acerca de la importancia de saber qué es la gracia común. Y hemos visto también acerca de la corrupción del hombre, la corrupción del ser humano y cómo esa corrupción le ha dado como consecuencia estar separado de Dios. Hoy queremos ver un tema que es muy importante. Dios nos ha elegido, ¿sí? Nos ha elegido. Y hemos visto a lo largo de estos temas cómo hemos sido edificados. Hoy vamos a poner atención. Le invito a que usted tenga su Biblia cercana y que usted pueda tomar apuntes acerca de este tema de hoy. Es muy importante. Y el tema es acerca de que hemos sido elegidos por nuestro Padre Celestial para hacer parte de la familia de Dios. Y nosotros hemos escuchado acerca de la elección, de las elecciones que como seres humanos tenemos que hacer. Muchas veces elegimos qué carrera estudiar, elegimos con quién casarnos, elegimos qué hacer, qué comprar. Tenemos que hacer a veces muchas elecciones en la vida, ¿sí? Para bien o para mal, hacemos elecciones. Eh, Sin embargo, hay algo muy importante y la palabra de Dios nos habla de esto y es acerca de que Él nos ha elegido para que hagamos parte de su iglesia. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Somos escogidos y amados por un Dios soberano. Somos escogidos y amados por un Dios soberano. Y vamos a iniciar con un texto bíblico que lo encontramos en San Juan 15:16. San Juan 15:16. San Juan 15:16. Y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y hay algo muy importante aquí. El Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, a sus discípulos escogidos, acerca de que Él fue el que los eligió a ellos. ¿Sí? En el versículo 15 habla acerca de la vid y los pámpanos, la vid verdadera, y que el Señor les había dicho que si estaban separados de Jesucristo no podrían dar fruto. ¿Sí? Y acá el Señor Jesús en el capítulo 15, versículo 16, le enfatiza acerca de que Él los ha elegido, los ha escogido. Aquí el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él no les escogió a ellos porque ellos tuvieran algún mérito o porque fueran buenas personas, sino que el Señor hizo una elección soberana de ellos porque Él les amó, porque Él les escogió. ¿Qué méritos tenía Pedro para ser escogido? ¿Qué méritos tenía Juan? Aún Judas, ¿qué méritos tenía para ser escogido? Realmente ningún mérito. Sin embargo, el Señor Jesús es tan amoroso que les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay algo que debemos entender. El Señor Jesucristo es el que nos lleva, el Padre nos lleva al Señor Jesucristo para que hagamos parte de la familia. También cuando Dios eligió a Israel, no lo hizo por algún mérito del pueblo o alguna cualidad que la nación tuviera en sí misma, sino que esa elección fue por el amor que Dios tenía de esa nación. Y vamos a ver lo que dice Isaías 45:4. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste, por amor de mi siervo Jacob. Por amor de Jacob, Dios eligió, escogió a Israel y le puso nombre. En Deuteronomio 7:7 dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Miremos nuevamente por qué Dios ha escogido a Israel. Por amor, pura misericordia, pura gracia. Ahora, Dios también escogió a los creyentes para la salvación, aparte de cualquier mérito humano. O sea, no necesitamos hacer cosas extraordinarias para que el Señor nos elija. Dios de antemano ha elegido a aquellos que serán parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esos escogidos. Y debemos tener paz en esto, porque Dios es misericordioso, clemente, porque Dios es soberano aún. Él hace lo que sea necesario dentro de su voluntad. Ahora, debemos entender esto acerca de que Dios ha elegido a los creyentes. Efesios 1:4 y 6 dice, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Debemos tener en cuenta
que nosotros no tenemos ningún mérito, que nos acercamos a Dios no porque queramos nosotros acercarnos a Dios. Si Dios hubiera decidido dejar en las manos del hombre, que el hombre tomara la decisión de acercarse a Dios, sería desafortunado. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre nunca se acercará a Dios por sus propios deseos, por su propio mérito. Todo lo contrario, hará todo lo posible por estar lejos de Dios. Ya que vemos que desde un principio, desde Adán y Eva, el hombre ha escogido siempre inclinar su corazón al pecado. Y eso es una realidad. Entonces debemos tener en cuenta que no es por nuestros méritos, no nos acercamos a Dios, no es un deseo propio del ser humano que nos acerquemos a Cristo, a Dios, sino que el Padre nos lleva a Jesucristo. En Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Volvamos a leer Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo, vendrá a mí, dice el Señor, y al que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. Miremos ahí. O sea, el Señor, Dios Todopoderoso, nos lleva a su Hijo Jesucristo. Y dice que Él no lo echa fuera. ¿Y hay alguna definición para entender lo que es elección? Elección, pero no es una simple elección. No es una simple elección. Esta es una elección importante, es una elección de vida o de muerte. Y esta elección se le titula la elección incondicional. Elección incondicional. Y podemos entender y podemos ver una definición. Hay muchas definiciones, pero vamos a escoger una definición. Y dice así: elección incondicional. Y podemos decir que es el acto soberano de Dios, por el medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos entre el género humano. Esto es, la elección libre de Dios ante la creación, no en base a la fe prevista, o sea, no en base a una fe que el hombre tenga, ¿sí? No es en base a eso, sino que Él mismo otorga la fe y el arrepentimiento a los traidores, a los pecadores, para perdonarlos y adoptarlos en el seno de su familia eterna con gozo. ¿Qué significa eso? Que Dios en su amor y en su misericordia decidió que no todos por sus hechos, por el pecado. Romanos dice que somos pecadores. Y desde Génesis hasta Apocalipsis y pasando por toda la historia bíblica vemos que el pecado ha estado arraigado en el corazón del hombre. No es algo nuevo, es algo que está en la Biblia y en la misma sociedad donde vivimos vemos cómo el pecado ha tomado fuerza, está arraigado en su corazón. De ahí que todos merecíamos era el castigo eterno. ¿Quién puede decir que no merece el castigo eterno? Por sus hechos, por lo que ha hecho y por lo que aún sigue haciendo. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia y gracia. Ahora, ¿por qué Dios decidió elegir a personas que hicieran parte de su cuerpo, de su iglesia, de esa nación? Eso lo hizo porque el hombre no tenía escapatoria. El hombre no tenía escapatoria alguna, ya que por sus hechos era condenado. Y debemos reconocer que todos los hombres han pecado en Adán y siempre eligen lo malo. No pueden hacer lo bueno, no entienden lo bueno y no quieren hacer lo bueno.
De ahí que sin excepción son culpables y dignos de condenación. Todos somos culpables y dignos de condenación. Romanos 3:23 nos indica, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y bajo esa condición Dios no habría cometido ninguna injusticia si hubiera pasado por alto a todos para reservarlos al fuego eterno. Dios no había cometido injusticia, ya que si en su justicia obrara, todos merecerían el fuego eterno, la condenación eterna por sus hechos. No hay ningún hombre bueno. La palabra dice, no hay justo ni aún uno. No nos podemos justificar por ser buenos. No podemos decir porque actuamos bien que ya eso nos hace buenos. No. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde Génesis, en Génesis 6:5 dice que el hombre, su inclinación era el pecado en esa época, y es la misma condición que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. No ha cambiado, y usted lo puede ver para donde mire, usted lo puede evidenciar. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia. Y pese a que al hombre lo que merece es el justo juicio de Dios, Él en su amor y en su misericordia, Dios en su amor y en su misericordia ha decidido de entre este mundo perdido rescatar, escoger algunos de ellos en su voluntad y en su consejo para darle la salvación que no merece. En su amor y en su misericordia el Señor lo ha hecho. Todos merecíamos el castigo. Todos merecíamos el juicio de Dios. Pero en su amor y en su misericordia, Él nos ha dado la salvación, que es un don gratuito de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Salvador eterno. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es de nosotros, es un don de Dios. Y yo pregunto, ¿de quién es la salvación? De Dios. ¿De quién es la fe? Dice la palabra que es un don de Dios. ¿De quién es la gracia? Es de Dios. Y la palabra misma dice que el mundo es de Dios y todo lo que hay en él es de Dios. Por ello, la misericordia de Dios es muy grande para cada uno de nosotros, los que hoy hacemos parte de su iglesia, los que hoy hacemos parte de sus hijos. Es por pura misericordia y gracia de nuestro Dios. Esto nos lleva a que si el hombre se condena, es puramente por la dureza de su corazón. Pero si el hombre cree para salvación, es porque el don gratuito de la fe de Dios se le ha otorgado. Todo pertenece a Dios. El hombre que es salvo no puede decir, soy salvo porque yo hice en mi propia fuerza algo que me dio la salvación. No, porque serían actos de hombre, actos humanos que lo llevarían a la salvación. Pero realmente el hombre es salvo porque el amor y la misericordia de Dios le ha alcanzado. Y aún el hombre que es llevado al juicio, a la condenación, es condenado por el corazón que tiene en sí, porque Dios ya sabe y conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre y ha visto su corazón. Por ello debemos tener en cuenta que el Señor nos ha dado ese don gratuito de la salvación. Esta fe salvadora, y Dios es el que dota al hombre de esta fe salvadora, y depende únicamente de su libre elección a quién la quiere dar y a quién no. Esta elección de Dios es incondicional, ya que no depende que Él la dé por los hechos simplemente de alguien, o la obediencia o la fe del hombre, de la persona, como condición previa para dársela, sino por su afecto y misericordia, obrando en libre y justa
libertad, Dios da esa fe salvadora. Esa fe salvadora. Y a lo largo de la historia del tiempo, este tema ha sido un tema controversial. Sin embargo, lo que ha tenido algún problema es el tema de la voluntad y la responsabilidad del hombre. Porque se cree que el hombre es el que en su voluntad elige. Sin embargo, si eso fuera así, ninguno sería salvo, ya que el hombre, por su inclinación de su corazón, siempre elegiría estar lejos de Dios. Sin embargo, este tema no es nuevo. No es nuevo. Y era algo normal que se predicaba en la primera iglesia, en el Nuevo Testamento. Era algo normal que se predicaba. Y un ejemplo lo encontramos cuando Pablo y Bernabé empezaron a predicar a los gentiles en Antioquía de Pisidia. Y el escritor Lucas escribe lo siguiente en Hechos 13:48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron las palabras del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Era un tema normal, era un tema que se trataba de forma abierta, sin ninguna cortina, sin nada que lo tapara, sino que directamente era tratado. Esto significa que Lucas menciona el hecho de que la elección es como si es normal, y era normal cuando se predicaba el evangelio. ¿Cuántos creyeron? De acuerdo a lo que escribió Lucas, dice todos los que estaban destinados a la vida eterna. Algo que nos da seguridad y confianza lo vemos en Romanos 8:28 al 30, donde vemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también les predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Vemos aquí como una tras otra Dios va llevando al creyente en una escala de crecimiento espiritual. Llamado, justificado, santificado, para al final tener eso que el Señor quiere, que Dios quiere en nosotros, y es ser transformados o llevados conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Vemos la obra completa de Dios en esto, en los creyentes, paso a paso, elegidos. Él mismo llama, y nuevamente no es que sean mejores que otros, sino que Dios ha tenido misericordia y ha mostrado su gracia y amor. El apóstol Pablo habla también acerca de que Dios eligió a Jacob en vez de Esaú, y dice que no fue por alguna cosa de Jacob hubiera hecho y Esaú no, sino que para que pudiera continuar el propósito de esa elección divina. Eso usted lo puede encontrar en Romanos 9:11-13. Este tema para los apóstoles, para el apóstol Pablo también era muy claro. Para el apóstol Pablo el tema había sido muy claro. En Romanos 11:7, Pablo indica que había dos grupos distintos dentro del pueblo de Israel: los elegidos que no tenían la salvación, y los elegidos que habían sido endurecidos en su corazón. Y era algo que Pablo predicaba sin ningún inconveniente, sin ningún problema. En Efesios 1:4-6 dice que el apóstol Pablo, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en el amado.
Aquí Pablo escribe a creyentes y dice específicamente que Dios nos ha escogido en Cristo Jesús. Dios nos ha escogido en Cristo Jesús. Y refiriéndose a esto, una definición con respecto al tema de la predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual se lleva a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. Dios no está esperando simplemente a ver cuál cree o cuál no cree, sino que Él en su propósito y en su plan ha establecido aquellos que harán parte de su cuerpo, de su iglesia. Queridos amigos y hermanos, esto no nos puede desanimar, esto todo lo contrario, nos tiene que animar a seguir adelante. Si usted en su corazón siente ese deseo de buscar de Dios, tenga por claro que este deseo Dios lo ha colocado en su corazón. La palabra de Dios dice que Él coloca el querer como el hacer en su buena voluntad. Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos, nosotros cambiamos, nosotros pensamos hoy una cosa y mañana otra, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es eterno. Dios es soberano en todo lo que hace y en todo lo que está en su propósito. Él es soberano. No podemos quitar ese atributo de nuestro Dios. Dios es amor. Dios da gracia a los que se salvan, pero aún a los que se pierden da su justicia. O sea que Dios es justo en todo y por todo. Y todo debe ser para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo debemos mirar esta doctrina? La elección incondicional, o sea que no hay ninguna condición para que Él elija a X o Y persona. Esto no es una condición, ninguna cosa que hagamos o dejemos de hacer es una condición. Sin embargo, cuando llegamos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que nuestra vida debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos son el resultado de que Cristo vive en nosotros y que somos nuevas criaturas y que hemos nacido de nuevo y que somos regenerados en Cristo y que Él es el que nos lleva hacia Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, esto nos indica que esta elección no debe interpretarse en el sentido de que el hombre puede llevar una vida desordenada mientras Dios no le llame. No, bajo ninguna circunstancia, no. La responsabilidad del hombre es de procurar el arrepentimiento, buscar a Dios con todo su corazón y hacer lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Ahora, a la vez, aquellos que han sido llamados no pueden ser irresponsables de decir que yo sí soy elegido y ahora yo, como soy elegido, hago lo que quiero y vivo como quiero, bajo ninguna circunstancia. Porque Dios dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Nosotros no podemos ser irresponsables en pensar que como ya somos elegidos, que como ya somos llamados, simplemente hacemos lo que nos parezca. No. Y por eso la palabra dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Para finalizar, debemos pensar en algo muy importante. ¿Qué nos puede traer esta doctrina de la elección a nuestra vida? ¿Qué nos puede traer a nosotros? Lo primero que nos debe traer a nuestra vida es consuelo. Es consuelo en nuestra vida. En Romanos 8:28 dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios dispone todas las cosas para los que le aman. Dios siempre actúa para el bien de aquellos que ha llamado. Él nunca actuaría de otra forma diferente. Segundo, nos debe motivar para alabar a Dios al saber que en su amor y en su misericordia ha tenido misericordia aún de aquellos que quizás pensaban que no merecían nada. Pero en su amor y en su misericordia Dios ha tenido gracia para con ellos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. En Efesios
1, 5 al 6 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alcanzar, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en el amado. Esto nos debe motivar a alabar a Dios, a estar agradecidos, el saber que esta enseñanza, esta doctrina de la elección hace que aumente nuestra alabanza a Dios por nuestra salvación y disminuya el orgullo en nosotros, que nos podamos sentir más que los demás, ya que esto no es de nosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios, es algo que Dios en su misericordia nos ha concedido. Debemos reconocerlo de esa manera. Ahora, como tercer punto, como un estímulo. Esto debe ser un estímulo para evangelizar. No podemos decir, no, ya Dios tiene los que son de Él, ahora no, ya apague y dejemos todo ahí, vámonos. No, esto nos debe motivar porque en todos los tiempos Dios ha estado llamando y seguirá llamando en su propósito a aquellos que Él ha llamado que hagan parte de su iglesia. En 2 de Timoteo 2:10 dice, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Saber que Dios ha elegido a algunas personas para salvación nos debe estimular para predicar el Evangelio, incluso si eso significa soportar grandes sufrimientos. De estimularnos a predicar, a hablar de Cristo, a enseñar que hay un camino, una verdad y una vida en Cristo Jesús. No sabemos si cuando predicamos a alguien de aquellos que Dios en su infinito amor y misericordia ha decidido alcanzar, entren en ese propósito. Nosotros somos vasos que Dios utilizará. Debemos disponernos como tal. Ahora, por último, esto nos tiene que colocar en nuestro corazón la confianza de ser salvos. Esto nos debe dar la paz, la confianza, la seguridad de que hemos sido salvos. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios termina esta obra que ha iniciado en nosotros y la perfecciona en el día de Jesucristo. Esta es la confianza que debemos tener. La confianza que debemos tener. Esta doctrina no tiene que ser algo que produzca miedo, temor, sino la confianza en que realmente Dios es bueno, misericordioso, clemente, justo. Justo Dios es. Dios da su gracia, pero también dará justicia. Debemos tener eso en cuenta. Que en su amor y en su misericordia Él decidió abrir una posibilidad para que muchos conocieran esa verdad. Debemos estar agradecidos para con Dios. Les invito a que me acompañen a orar. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. No merecíamos sino el castigo. No merecíamos sino, Señor, esa justicia tuya, pero en tu amor y en tu misericordia has decidido que muchos hagan parte del cuerpo de la iglesia. Quizás, Señor, en su corazón hay muchos que no vendrán a esto, pero tu amor y tu misericordia has tendido esa gracia para con algunos, Señor. Gracias por esto. Ayúdanos a tener paz al saber esto. Ayúdanos a tener confianza al meditar en esto. Aún quita la duda, el temor de nuestros corazones y ayúdanos a tener una vida santa, agradable y perfecta delante de ti. Yo te doy gracias por cada persona que escucha y yo te pido que le animes
a que pueda colocar su mano en el arado y no mirar atrás, sino seguir adelante a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. Gracias, porque nos has llamado para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden que Dios nos ama y Él es el que en su propósito nos ha llamado. Dios les bendiga. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad.